Buenos días amigos. Hoy vamos a hablarles de algo que yo creo que cada vez nos preocupa más a todos y cada vez se oye más. Lo tenemos en todas las casas y afecta a todo el mundo. Hablamos de los celíacos o la celiaquía. Cada vez afecta a más personas y sobre todo, por lo que parece, a las mujeres. Vamos a ver sus síntomas y cómo combatirlo. Para ello tenemos con nosotros a Sandra Gómez. Buenos días, Sandra. Buenos días, Vicky. Vamos a ver, yo creo que tú de esto entiendes bastante. Eres nutricionista de Saborea tu Salud en la localidad de Fuenterrebollo. Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es la celiaquía? Porque se ha Bueno, empezado a ir a hablar de ella hace unos años, muy poco. Antes no. exacto. Es verdad que a partir de ahora se hacen como más pruebas, se vigilan más las microvellosidades y se diagnostica esa celiaquía, que al final es una enfermedad autoinmune, ¿no? O sea, hay mucho lío entre el soy celíaco, soy sensible al gluten, soy, ¿no? Pues entonces la celiaquía es como si fuera es una alergia al gluten, que es una proteína que está en algunos cereales, como es el trigo, la avena que no esté certificada sin gluten, la cebada, el centeno. Y por eso tenemos que, cuando una persona es celíaca ya tiene ese diagnóstico, que muchas veces comienza con síntomas, como tú decías, de malas digestiones, tripa más hinchada, el estómago más revuelto, problemas también incluso en la piel. Entonces, por eso tenemos que estar ahí un poco pendientes y hacer esas pruebas en el digestivo. Incluso una cosa que viene muy bien para saber qué me está sentando mal es escribir lo que como y escribir los síntomas que tengo para ver si pasa que estoy peor cuando como algo de pan, cuando como pasta, cuando como esos alimentos que al final aportan gluten, que muchas veces no solo está en el pan y en la pasta, ¿no? Voy a comprar algo y lleva gluten porque lleva trazas de gluten porque se ha usado este alimento para la fabricación de tal. Entonces, todo eso hace que tengamos que estar más pendientes al etiquetado. Por eso es muy importante escribir lo que como y de escribir los síntomas que he tenido para encontrar una relación, a ver si puede ser que me esté sentando mal el gluten o que me esté sentando mal otros tipos de fibra que también puedan influir en la digestión. Y ya con eso poder acudir al digestivo y que nos hagan las pruebas para tener ese diagnóstico y entonces ya saber bien cómo eliminar el gluten de nuestra alimentación. Eso te iba a decir, porque yo he oído que sí, de alguna forma está en los cereales, más o Ujú. menos, no sé si en todos o en algunos, a fin de cuentas acaban siendo las harinas, alimentos procesados, pero algo que me llama a mí mucho la atención es que, por ejemplo, vas a comprar jamón de york. Si lo Ujú. compras envasado te dice sin gluten. ¿El jamón de york Exacto. puede tener trazas de cereales? Sí, es cierto, porque al final también tenemos que ver que el gluten está en algunos cereales, por ejemplo, en el maíz o en el arroz no hay gluten. Entonces, por eso las personas que comen más tortitas de arroz o pan de maíz, tal, pues Ah, ahí no hay gluten, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que cuando voy a comprar me tengo que fijar en el etiquetado y hay veces que hasta en una pasta de dientes nos pone sin gluten o en un champú sin gluten y nosotros exactamente. no vamos a tragarnos ni ese champú ni esa pasta de dientes, pero al final viene por ese tema de las trazas y que al final cuando una persona es celíaca, como es una enfermedad autoinmune, a nada que tomamos algo de gluten podemos tener esa reacción. Por eso, aunque sea del champú que nos damos en la piel, pues podemos tener esa reacción. Entonces, es verdad que en el jamón de york nos encontramos que puede llevar gluten por el resto de los componentes que llevan, ¿no? Algunos se hacen con almidón de fécula de patata, algunos se hacen también con conservantes, colorantes, y todo eso tenemos que ver un poco qué lleva, ¿no? Por eso es muy importante que ponga sin gluten y estar seguros de que no nos lo está aportando, aunque a priori es un alimento que si fuera de calidad, ¿no? Un jamón, un fiambre de calidad, no tendría que llevar gluten, pero al final, como muchas veces en esos fiambres se hace una masa, ¿no? Y luego al final se da esa forma como la mortadela. Y entonces al final ahí es donde pueden usar ese gluten para la textura, ¿no? El gluten es un componente que hace que la textura sea muy buena y por eso yo también cuando hago los talleres de cocina con niños y hacemos una masa de pizza, una masa de galletas, pues la masa que lleva gluten es muy fácil de manejar, se hornea muy bien, es muy maleable, pero sin embargo una sin gluten se desmiga muy fácil, se rompe, se agrieta y es por esa falta de ese gluten que tiene esa función y por eso mismo se utiliza también en embutidos o en algún otro producto de charcutería. Ajá. ¿Es cierto que afecta más a las mujeres que a los hombres?
Bueno, ahí habría que ver un poco tema de datos, pero yo sí que un poco creo que es un poco a dispar. Es verdad que la celiaquía sí que tiene un componente genético, por eso también se dice, me voy a hacer las pruebas al gluten a ver a la genética, ¿no? Que aquí en el centro que también hacemos analíticas nos hemos encontrado con ese caso. Y es verdad que si ya no tienes la genética positiva, es más fácil que no seas celíaco. Entonces, al final, no es más tanto un tema de hombres o mujeres, sino más bien ese tema de la genética, de la predisposición que tengamos y luego si realmente esa genética debuta y tenemos esa enfermedad autoinmune. Es cierto que lo mismo las mujeres estamos más pendientes de la zona abdominal porque nos preocupa esa zona y observamos más esa hinchazón, esa inflamación y lo podemos unir más al gluten, pero al final esa inflamación, esa hinchazón se puede deber a un sinfín de motivos que por eso viene muy bien apuntar lo que como y ver el síntoma que estoy teniendo. ¿Por qué se ha puesto de moda ahora el tema de sin gluten, el tema de los celíacos? Porque nunca se había hablado de eso. Bueno, yo creo que también esta parte de que sea todo sin gluten, ¿no? Es como que entra en una moda de una dieta más pura, más sin ningún inconveniente, ¿no? Sin ningún antinutriente, igual que se evita, pues sin gluten, sin lactosa, sin tal. Todo eso viene unido un poco por la dieta antiinflamatoria, donde se baja el gluten y la lactosa, porque es verdad que son un poco sustancias un poco más complicadas de digerir y que a nuestro cuerpo pues le supone más una inflamación, pero eso no quiere decir que nos siente mal y que ni que tenga una repercusión negativa, como sí que pasa cuando somos celíacos. Entonces yo creo que se ha puesto un poco más de moda por esa parte de la dieta antiinflamatoria, por esa parte que se estudia más y se hacen más esas pruebas con frecuencia, ¿no? Incluso parece que cuando tienes un problema digestivo lo primero es descartar si eres celíaca. Venga, ya lo hemos descartado. ¿Y ahora qué más puede estar pasando? ¿No? Entonces lo primero que se hace es pensar un poco ahí en la celiaquía, porque es verdad que hay muchos casos. Sí, pero yo he estado viendo casos que se han hecho y estamos hablando de un 1 y pico, un 2%. En función a lo mejor puede ser de zonas o de hombres, mujeres, niños, lo que sea. Pero realmente se oye a mucha gente que no, 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 es que tengo alergia al gluten. No, no, es que soy celíaca. No, y todo el mundo compra esos productos. Es bueno también el gluten. ¿Por A qué? ver, es verdad que el gluten al final es una proteína que está presente en los cereales y que tiene una función estructural y que una persona que no tiene ningún problema con la celiaquía, el que tome gluten va a estar bien. ¿No? La cosa es que cuando ya soy celíaco es cuando le tengo que quitar porque mi cuerpo tiene esa reacción. Entonces sí que es verdad que hay un poco esa moda de eliminar el gluten, eliminar la lactosa y al final quitamos cosas sin tener un diagnóstico y sin que realmente nos sienten mal, sino simplemente más como por una moda. Igual que la gente que lo mismo dice, pues he oído eso de que el pan no hay que tomarle en las cenas, ¿no? O que no se puede cenar con carbohidratos y quitamos los carbohidratos de la cena. Pero en el fondo no es tanto el carbohidrato que haga mal en la cena, ¿no? Si le podemos tomar y no hay ningún problema, sino es ese mito que ya me he cogido, ya me he instaurado y es lo que replico una y otra vez. Entonces, por eso también es muy importante que con esa parte de la celiaquía veamos qué personas sí que lo evitan porque lo tienen prescrito y no lo pueden tomar, porque tienen esa reacción en el cuerpo de esa mala digestión, esa hinchazón, todo eso. Y luego tener también esa parte de esa persona que lo evita por moda, ¿no? Pues porque creo que no es sano, porque creo que me infla, porque me hincha. Bueno, pues también hay que ver que le podemos tomar y hay personas que toman gluten y no tienen ninguna mala reacción ni ninguna mala hinchazón y de hecho, ya te digo, es una proteína y por tanto nos aporta esa parte proteica de los cereales. Entonces no tendríamos por qué evitar el gluten si no tenemos ningún diagnóstico o ninguna sospecha de que el gluten nos inflama o nos haga una mala reacción. ¿Qué diferencias hay entre los celíacos y los alérgicos o que tengan sensibilidad al gluten? ¿Hay Ujú. diferencias? Claro, por una parte están los celíacos, que son los que son alérgicos al gluten, porque la celiaquía es una enfermedad autoinmune, igual que las alergias, ¿no? Cuando hay una alergia se dispara el sistema autoinmune y por eso tenemos esos síntomas. Sin embargo, cuando es una persona que es sensible al gluten, lo que nos encontramos con esa sensibilidad al gluten es que, igual que como si fuera, ¿qué diferencia entre una alergia y una intolerancia, no? Pues la persona que es sensible al gluten puede tomar algo de gluten sin tener una consecuencia extremadamente insana o negativa. Pero sin embargo, una persona que es celíaca sabemos que sí o sí su sistema inmune se va a despertar,
porque viene de esa parte genética que tenemos y se activa y va a tener una consecuencia negativa en sus microvellosidades, en su inflamación. Que lo mismo esa inflamación no origina un síntoma, ¿no? No origina ni una hinchazón de la tripa, ni una gastritis, ni un problema de un cambio en el tránsito intestinal, pero sí que origina pues una inflamación en el cuerpo que al final tiene una respuesta en nuestros órganos. Y por eso es muy importante que vayamos viendo cómo me sientan las cosas, ¿no? Una persona que es sensible al gluten puede tomar algo de gluten, igual que el que es intolerante a la lactosa, puede tomar algo de lactosa, pero hasta cierto punto, porque si no aparecen los síntomas. Cuando una persona es celíaca o tiene la alergia a la proteína de leche de la vaca, no puede tomar nada de lactosa y no, bueno, ni nada de lácteos y no puede tomar nada de gluten. Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿no? La capacidad que tiene cada persona para poder tolerar el gluten y los síntomas que nos encontraríamos en ese momento. ¿Qué síntomas exactamente son los que te pueden hacer ir al médico? Porque supongo que te harán unas pruebas especiales. Exacto. Lo primero que se hace es como la prueba para diagnosticar si tienes la genética positiva. Si tienes la genética positiva ya y sigues teniendo síntomas, ¿no? Es decir, los síntomas suelen ser problemas digestivos, meteorismo, temas de gastritis, de tener fallos en el tránsito intestinal, de tener más problemas de diarrea, también temas en la piel y eso también puede originar temas de cansancio, ¿no? Al final, cuando tenemos problemas digestivos no se está absorbiendo todo tan bien como se debería y por tanto ahí nos encontramos con ese cansancio, con ese malestar porque no estamos absorbiendo bien los nutrientes. Entonces, el primer paso es como llevar una sospecha, ¿no? Y para eso es muy importante el escribir lo que como y los síntomas que tengo para ver si creo que el culpable ha sido el gluten o es que me siento algo mal porque estuve más nervioso de lo habitual, ¿no? Todo eso son cosas que tengo que tener en cuenta para cuando vaya al digestivo sepa un poco qué pruebas hacerme. Anda, mira, pues yo creo que va a ser más, en lugar de una celiaquía, va a ser una intolerancia a la fructosa, o creo que va a ser más tal, y hacer la prueba apropiada. Es verdad que cuando se sospecha de celiaquía, primero se hace la prueba genética y luego se pasan a hacer las pruebas de las microbiosidades con esa gastroscopia, donde vemos cómo están esas paredes de nuestro intestino y cuando está el gluten, que al final está impactando en esas paredes, se alisan y eso es lo que hace que no se absorban bien todos los nutrientes. Entonces ya con esa prueba se puede determinar que eres celíaco. Entonces para poder hacer esa prueba tenemos que estar consumiendo gluten, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente se quita el gluten, va a hacerse las pruebas y da negativo, pero es porque no ha tenido esa sustancia que sienta mal en el cuerpo y por tanto todo su sistema inmune, toda su tripa está bien porque no tiene eso que les pone. Por Claro. eso cuando nos vamos a hacer las pruebas tenemos que estar tomando gluten para ver si realmente eso impacta de forma negativa en nuestra salud o no. Ajá. ¿Es algún tipo de prueba especial o con una analítica podemos descubrir si tenemos algo? Bueno, primero se hace la analítica, que es la prueba genética, que eso se hace con un análisis de sangre, y luego ya sería la gastroscopia, que es pues, coger un trocito de la tripa y poder observar bien cómo están esas microvellosidades, y con eso es con lo que se suele diagnosticar la celiaquía, aparte de ver también parámetros del sistema inmune, ¿no? Si están altos los anticuerpos del gluten, que son aquellos que se disparan cuando al final responde el sistema inmune al gluten. ¿De alguna forma hay algo que destaque más? Me refiero, se habla mucho de que es más propensas las mujeres. Decíamos antes, tenemos tendencia a tener más inflamación, hincharnos, retención de líquidos. ¿Eso puede tener que ver con la edad? Sí, sí que es cierto que cuando tenemos ya la edad que va subiendo, ¿no? Nos encontramos también con la etapa de la menopausia, es más probable que aparezca esa retención de líquidos, esas digestiones más pesadas, más lentas, porque al final en la menopausia se ralentiza el metabolismo y también las digestiones. Por eso también muchas veces subimos de peso, se posiciona en la zona abdominal y el encontrarnos más hinchados, pues podemos hacer sospechar de que algo nos sienta mal. Y si algo que nos sienta mal, tenemos que identificar un poco el qué es. Y puede que sea el gluten o puede que sea simplemente los hábitos de que no estoy descansando bien, no estoy haciendo deporte. Entonces, también son parámetros que tenemos que tener un poco en cuenta y ver que con la edad es fácil que las digestiones empeoren o vayan más lentas o que tengamos problemas de reflujo y por eso tenemos que identificar bien a qué se deben esos síntomas y cómo poderles mejorar. ¿Hay algún tipo de problemas que puedan surgir extradigestivos, me refiero?
que no tengan nada que ver, que no tengan que ver con lo que hablamos de inflamación. Por lo que he estado viendo yo, puede haber estreñimiento, puede haber falta de hierro, gente Ujú. que pierde peso, todo eso. Exacto. Eso al final viene la pérdida de peso, la falta de hierro, viene por ese tema de que las microvellosidades están más lisas, están más afectadas y al final no se absorben bien todos los nutrientes y no estamos bien alimentados. No es como que estamos comiendo, pero al final la comida que como no me alimenta porque no la absorbo y es por ese tema de que las microvellosidades están dañadas por esa exposición al gluten que está activando a mi sistema inmune. Entonces, es cierto que sobre todo la celiaquía, pues también está muy unido con otras enfermedades autoinmunes como puede ser la diabetes tipo 1 o también con temas de psoriasis. Entonces al final nos podemos encontrar con muchos síntomas que van unidos, ¿no? La piel, las digestiones, el cansancio debido a una buena absorción de nutrientes y eso puede hacer que tengamos la pérdida de peso. Ujú. Parece que hay muchos casos de celíacos o nuevos Ujú. celíacos, por decirlo así. ¿Eso por qué? Yo creo que al final ¿Ha aparecen cambiado los algo en la casos. alimentación? A ver, yo no creo que sea tanto por como un cambio en la alimentación, de por decir, jo, ahora tomamos más ultraprocesados, muchos aditivos, muchos conservantes. No creo que sea el motivo real por el que estén apareciendo más diagnósticos de celiaquía, sino yo creo que es un poco más porque estamos más ojo a visor, ¿no? De que cualquier cosa que te sienta mal, ya todos lo hemos oído, el gluten, el gluten, el gluten, y parece que te dicen, ah, ¿te sienta algo mal? Prueba una temporada no comer gluten y a ver si mejoras. ¿No? Incluso te lo dice la vecina, te la dice el del súper. Sí, sí. Entonces ya como que tenemos el gluten ahí un poco metido y cuando vemos que esos síntomas se mantienen o que mejoran, pues vamos al médico y el médico también está ahí metido con esa parte de primero vamos a descartar que no seas celíaco y luego ya vemos si eres intolerante a la fructosa, vemos si tienes un sobrecrecimiento bacteriano, vemos si tienes algún problema de gastritis o algún otro tipo de problema digestivo, ¿no? Pero yo creo que al final se diagnostican más porque es algo como que está más a la orden del día, ya no sea, ya en la sociedad un poco por ese paso de nos hinchamos, la dieta antiinflamatoria que marca ahí el quitar el gluten, el quitar la lactosa, el que sea una alimentación más fácil de digerir. Y aparte que la sociedad está un poco más pendiente de ese tema, también lo está el médico con esas pruebas que se hacen para descartarlo y al final en esos descartes pues aparecen positivos y personas que son celíacas y está muy bien porque así podemos saber y aprender y enseñar a esa persona cómo tiene que comer a partir de ahora para que esos síntomas, ese cansancio, esa absorción de hierro no vuelva a aparecer y que su vida continúe estando bien y que tenga salud. ¿Influye la edad? Me refiero. Yo he oído hablar mucho de niños, ¿no? Es que mi hijo es que no puede tomar Celíaco. gluten. Te puede aparecer en cualquier momento de tu vida o naces con ello ya. A ver, es verdad que hay una predisposición genética, ¿no? Por eso se hace primero la prueba de la genética y luego hay otra parte que es, aparte de la predisposición genética, la parte de que debutemos y al final eso se convierta en una enfermedad. Y al final eso pasa por un poco la predisposición genética, un poco lo que hemos estado expuestos, por eso también en la introducción de los alimentos, ¿no? Cuando los niños empiezan a comer ya a partir de los 6 meses, el gluten no se introduce hasta incluso los 8, o sea, más tarde, ¿vale? Para al final poder hacer que el sistema inmune esté más maduro. Entonces, al final también en los niños hay veces que se diagnostica más porque el sistema inmune está más inmaduro. E igual que otras alergias, como por ejemplo la alergia a la proteína de leche de vaca, que luego se pasa, entonces por eso lo que tenemos que hacer es mantener un orden en las comidas y ver que esa persona va evolucionando y ver qué pasa con ese niño, de que si al final puede ser que esa celiaquía pase a ser una sensibilidad al gluten no celíaca o que pase a ser otro problema digestivo. Entonces, por eso hay que ir siempre teniendo un poco en mente cómo están mis digestiones y cómo está lo que estoy comiendo en cantidades, cómo está cocinado, cómo es de calidad ese alimento. Y yo creo que al final aparecen más niños porque empiezan a tener esos síntomas, cosas que les sientan mal y tenemos muy en mente el gluten muy presente en nuestro día a día y rápido lo encontramos con esas pruebas de genética. Pero es cierto que en cualquier edad puede aparecer. Incluso hay personas que están en consulta y llevaban 1000 años con problemas de cansancio, de tripa hinchada, de malas digestiones, hasta que han dado con esa parte de que pues resulta que eres celíaca, ¿sabes? Entonces puede aparecer en cualquier momento y también depende de cómo sean los síntomas de agudo y la importancia que le demos. O sea, podemos tener un poco, lo podemos tener desde siempre, pero a lo mejor la despertamos
porque tomamos más alimentos que no debiéramos. Exacto, o también por un tema de estrés, ¿no? Muchas veces también el sobrecrecimiento bacteriano, ese cambio que pasa en nuestra microbiota, de que se cambia la proporción de las bacterias, muchas veces viene porque me han dado un antibiótico muy fuerte para una otitis y no me he tomado el probiótico y entonces ha afectado a mi microbiota, también por temas de estrés, cambios en la alimentación, donde el consumo de fibra baja, mi microbiota ya no está tan cuidada porque no tomo almidón resistente, porque tomo cosas ultraprocesadas, porque no tomo harinas integrales que me aportan la fibra que necesitamos para nuestro tránsito. Y puede ser que todas esas cosas, acompañadas de la genética de la celiaquía, hace que al final debutemos. Has hablado del estrés. Yo sé que el estrés, por lo que oigo, puede producir un montón de síntomas y provocar un montón de afecciones. ¿Te parece que el próximo día hablemos del estrés? Mm. Me parece un buen tema porque al final el estrés hace que metamos mucho caos en nuestra alimentación, en la planificación de las comidas, en la organización y todo eso hace que al final nos desequilibremos y perdamos un poco el punto de origen de cuidarnos, de elegir alimentos de calidad y que esté en la cantidad adecuada. Entonces es un buen tema que al final el estrés nos rodea a todos. Y nos afectan muchas cosas que nunca nos hubiéramos planteado. Sí, 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 temas digestiones, descanso, cómo nos relacionamos con las personas, nuestro estado de ánimo. Pues Sandra, muchísimas gracias por toda la información que nos ha dado. Yo creo que es algo muy importante por lo que hablamos, porque cada vez hay más personas con síntomas que pueden ser, o a lo mejor no, pero hay que ir al médico, Ujú. ¿no? Eso es. Fenomenal, Vicky. Pues nos vemos en otro momento. Que vaya bien el día. Venga, muchas gracias, Sandra. Hasta A luego. ti. Hasta luego. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Y ahora, amigos, en nuestro espacio Iberdrola, estamos muy preocupados con los coches eléctricos, hablamos del problema que hay con los puntos de recarga, de que tenemos que esperar, si queremos hacer un viaje largo, hay que irlos buscando, no siempre podemos hacer una carga rápida, tenemos que esperar bastante tiempo. Pero gracias a Dios tenemos empresas como Iberdrola que nos apoyan y mucho. Para que se hagan una idea, Iberdrola ha superado los 920 puntos de recarga operativa en nuestra región, en Castilla y León, y alcanza los 11.000 puntos de recarga en toda España. Ha terminado de poner en servicio más de 2.500 nuevos puntos en el año 2025 en todo el territorio nacional. Para que se hagan una idea, esta cifra representa más del 25% de todas las instalaciones de recarga incorporadas en el país durante este año. Así, la compañía concentra ya el 22% de la infraestructura pública disponible, lo que refuerza su liderazgo y la consolida como la red de recarga más extensa del país. De estos puntos, que están en funcionamiento distribuidos en todas las provincias de la comunidad, aproximadamente el 30% son de recarga rápida, súper rápida o ultra rápida, capaces de recargar 200 kilómetros de autonomía
entre 5 y 40 minutos. Esto nos permite realizar cualquier trayecto operado por la alianza Iberdrola y Impulse. Ya saben, amigos, tenemos que seguir confiando en empresas como Iberdrola que nos ayudan y nos apoyan. Hasta el próximo día, amigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta.